Adrián José y yo les vamos a ver cuál tecnología se usaba, cómo se programaba y vamos a ver un ejemplito del código Lisp. Will le pegó su combo. Creado en la década de los años 50. En esta época solo se programaba en lenguaje ensamblador. Luego en el 56 fue cuando apareció John McCarthy, que había visto en la Universidad de Massachusetts a unos estudiantes que estaban desarrollando una técnica de programación que se basaba en listas. Entonces para eso fue muy interesante y fue más o menos como donde surgió. Luego, el primer lenguaje que salió fue que se llama FLP, pero ese era basado en listas, pero utilizaba Fortran, entonces como que no era muy interesante. Ya después fue cuando ya se salió Lisp y 9 años después salió su segunda versión. Bueno, ¿por qué surge? Lisp surge debido a la necesidad del ser humano de plasmar procesos, pensamientos e ideas que tenía de una manera más natural, que fuera más natural al lenguaje del ser humano. Entonces, John McCarthy vio eso, que las listas eran como más entendibles para toda la gente, entonces así fue como surgió. Y ahí está para escribir, usado para escribir procesos propiamente. Bueno, se usaba la lista como estructura para representar tanto datos como programas mediante símbolos. Y es el segundo más viejo de los primeros lenguajes de alto nivel que se usaba, y junto con Prolog era el más utilizado para lo que era la inteligencia artificial. Además es el más antiguo que aún se mantiene activo. Y ahora mi compañero Adrián va a proseguir con la tecnología que se utilizaba en esa época. Bueno, las tecnologías de la época, Lisp no se empezó primero como un paper que fue publicado hasta los años 60 o el 59. Fue hasta en los 60 que se empezó a utilizar. De ahí salieron varios dialectos, y en el que más se utilizó Lisp fue en el IBM 704. Entre otras cosas que se inventaron en esa época está los láseres, el primer juego para computadora, Spaceworks, el mouse y entre otras cosas, y para dedicarles un toque más en la época. En estos años, en los 60, se dio una competencia entre Rusia y Estados Unidos para lanzar los hombres al espacio. Rusia fue el primero en mandar a un hombre al espacio, a Yuri Gagarin, si no me equivoco, y hasta los 69 fue que Estados Unidos mandó al primer hombre a la luna. Más de esto hubieron muchos asesinatos, como el de Marilyn Monroe, el de Kennedy y el de Che. También en estos años se sacó al aire la serie Star Trek, se alzó el muro de Berlín, y bueno, man ahí toda pequeña, que también se surgió el movimiento hippie, y además tenemos bandas como The Beatles y The Rolling Stones que hicieron por tiempo. Bueno, y en sí, ¿qué es Lisp? Como ya había dicho mi compañera, Lisp se basa en Lisp Processing. Todo está escrito, de hecho el código fuente está escrito en estructuras de listas y todo, para manejar los datos de esa manera. Al principio surgió como una notación matemática, pero ya después lo fueron utilizando más en inteligencia artificial. Dice que es un pionero de computación porque trajo muchos nuevos conceptos, como son los de estructuras de datos, tipado dinámico, almacenamiento automático y con un compilador incorporado. Bueno, ¿cómo se programaba?
Lisp se programa a punta de funciones. Todos los datos se interpretan por medio de funciones. Tienen dos tipos de datos elementales. El átomo, que son, digamos, son los como los números, los símbolos, las cadenas de caracteres, y las listas, que como vieron en datos 1, son listas este es un ejemplo de programación en Lisp. Digamos, este es el factorial. Bueno, todos conocen el factorial, que es la multiplicación de un número por el, digamos, n por n menos 1, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que se hacía en Lisp es, digamos, con defun se definía la función factorial, luego el parámetro, y entonces, si, digamos, aquí Lisp es prefijo, entonces usted lo que tiene que hacer es utilizar los operadores antes de utilizar las variables o las comparaciones. Por ejemplo, aquí, si es igual a 0, si el número si es igual a 0, entonces es 1, porque el factorial de 0 es 1, ¿verdad? Y aquí se hace la recursión. Vamos a multiplicar por menos 1.